PC. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a este nuevo video y vamos a comenzar esta vez lo más pronto posible porque hay un chingo de cosas de qué hablar. Unos minutos más tarde. Ay, Dios mío. El día de hoy hay una mala noticia. Lo que tenía planeado para este video no pudo realizarse ya que por cuestiones laborales no pude salir temprano del trabajo. Y ya tenía hecho algunos planes para hacer el video del día de hoy. De hecho, hice una publicación hoy en la comunidad de Transformers, aquí se los dejo, en el que avisaba que iba a ir al Rock Show el día de hoy antes de las 3 de la tarde para dialogar un poco acá con los fans de Transformers, compradores y demás cosas. Igualmente encargué un Transformer, el cual sí traje, pero pues por segunda semana consecutiva se van al agua los planes de este video. Y lo cagado es de que esta vez no fue por la lluvia, fue por cuestiones laborales que no pude llegar temprano al Rock Show. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Así que ahora sí, sin falta, tenemos ese video para la siguiente semana. Ahora sí es promesa. No todo es penas y tristezas en este video. Como dije anteriormente, sí fui al Rock Show y compré un Transformer. Eso fue el único plan que no se fue al agua. Y con ustedes, damas y caballeros, tenemos el día de hoy a Megatron de Transformer The Last Knight. Ya sé lo que muchos me pueden decir. Oye, es una figura de 2017. Oye, ya es un Transformer viejo. Pero, diablos, lo vi desde hace tiempo y es una ganga. La verdad me lo dejaron a muy buen precio y no podía dejar pasar la oportunidad. Así que vamos a hacerle un revisado rápido y un unboxing de esta figura. Vamos para allá. Transformers, Transformers. Hey, alto ahí, espera un momento. Antes de pasar al unboxing y review de Megatron, ¿ya viste mi video pasado? Sí, el unboxing y review de Optimus Primitivo de Transformers War for Cybertron Kingdom. Si no lo has visto, te dejo el enlace aquí en la descripción. Échale un ojo, dale like, compártelo y comenta. Damas y caballeros, con ustedes el líder Decepticon, figura clase Voyager del año 2017 para la película Transformers The Last Knight. Comenzamos este unboxing quitando la figura del plástico protector. Y sí, tal vez muchos ya se hayan dado cuenta, pero esto es una figura reempacada. Y la verdad, por el precio que me la dejaron, no pude dejar pasar esta oportunidad. Es una figura que en páginas de internet y grupos de venta ronda sobre los 900 o 1100 pesos, a pesar de ser un clase Voyager. Pero a mí me lo dejaron por mucho menos de la mitad de eso. Y pues aquí lo tenemos, no lo pude dejar huir. Hago mención que esta es la edición Premier de esta figura, y eso quiere decir que tiene mejores detalles estéticos en el modo robot y en el modo de jet cybertroniano. Y bueno, ese es un punto a su favor ya que es un clase Voyager. Bien, ya lo tenemos aquí fuera del empaque. Quiero que observen esa enorme calidad que tiene esta figura Voyager del año 2017. Tiene muy buenos detalles en la pintura y en el esculpido, más que nada que no se le notan las partes de jet cybertroniano. Obviamente en la espalda de ley debe tener la mochila, pero todo lo demás está en perfecto estado. Se las recomiendo. Sí, sé que me dirán tonto porque no lo supe transformar, pero la verdad es que no encontré un video que explicara bien la transformación. Ahora sí me fallaste, Ovelier. Perdónenme. Soy un estúpido. Soy un estúpido. Bien, creo que sería todo por esta ocasión. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Y si eres de CDMX y quieres salir en el próximo video, no olvides que ahora sí, el próximo sábado sin falta estaré en el Rock Show para dialogar acá con los demás fans de Transformers. Estaré llegando aproximadamente a las 3 y media de la tarde, pero ahora sí es promesa. De más detalles los estaré posteando en el Instagram del canal, que por cierto te dejo el enlace aquí en la descripción. Y también en demás grupos de Transformers, principalmente en Comunidad Transformers. Así que sin falta, nos vemos allá el siguiente sábado. Mis muchachones y el nuevo Megatron, nos despedimos. Chao. ¿Qué es lo que quieres, Megatron? Lo que todos quieren, humano. Quiero irme a casa.